Imagina tomar un taxi en plena madrugada, confiando en que llegarás a casa sin problema, pero nunca volver. Así comenzó uno de los casos más perturbadores del Reino Unido. Lo que parecía una desaparición común destapó una verdad escalofriante, un asesino meticuloso que ocultaba mucho más que un crimen y un detective dispuesto a atraparlo, incluso si eso significaba romper las reglas y perder su carrera. Hola, mi nombre es Daniel, espero que se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a ver y vamos a desmoronar un caso súper impactante del Reino Unido que sin duda nos va a dar mucho que pensar y para reflexionar al final. Era una noche cualquiera en Withon, Inglaterra. Sheehan, un joven de 22 años, había salido a divertirse con sus amigas a un club nocturno del centro. Nadie imaginaba que sería la última vez que se le vería con vida. Alrededor de las 2:50 de la madrugada del 19 de marzo del 2011, Sheehan se despidió de sus amigas y decidió tomar un taxi hacia casa, pero nunca llegó. Su novio, preocupado por no saber de ella al amanecer, denunció la desaparición, lo que puso en marcha una investigación policial que muy pronto dejaría al descubierto uno de los casos criminales más impactantes del Reino Unido de las últimas décadas. Lo que parecía ser un caso aislado de desaparición, pronto revelaría la presencia de un asesino meticuloso, metódico y con un pasado mucho más oscuro que nadie podría haber imaginado. Siendo muy conscientes de la situación, creo que cometer un crimen de este estilo, como secuestrar a una persona o hacer algo así y huir, es muy difícil que no te agarren, es muy difícil que no salgas al descubierto porque prácticamente la ciudad está llena de cámaras. A menos que sea un problema muy mediático para gobierno y que pueda causar muchísimos conflictos políticos y con muchos intereses económicos, quizás pueda que salgas con la tuya, pero siendo sinceros es un crimen que fácilmente serías arrestado. La búsqueda se volvió desesperada. Se utilizó la geolocalización de teléfonos móviles y análisis de datos para reconstruir la posible ruta que había tomado el taxi. Gracias a esos datos, lograron identificar que el vehículo se había desviado hacia una zona boscosa en las afueras de la ciudad, un lugar en donde nadie haría una hora sin un propósito claro. Y fue entonces cuando el nombre de Christopher Halliwell apareció por primera vez. Era el conductor del taxi que Sheehan había subido. Tenía 47 años, era padre de familia, tenía un trabajo estable, bueno, al menos eso parecía. Y ahora entraremos en un punto muy interesante porque justamente vamos a hablar del detective al que se le asignó este caso, el gran oficial Stephen Fulcher. Este hombre rompió de reglas como no tienen una idea en sus códigos que tienen como policías en este tipo de investigaciones para llegar a, bueno, pues al resultado de la investigación y lograr atrapar a Christopher. La duda más impactante que surge en este momento es si un policía tiene derecho a romper todas las reglas, culminar o llegar a la verdad de un caso. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme en los comentarios qué opinan. Yo creo que sí, salvo que pusiera en riesgo la integridad o la vida de otra persona, porque recordemos que tenemos, bueno, ya hoy en día, al menos aquí en México, derechos humanos y que claro, están en supremacía por incluso cualquier ley que exista en el país o en cualquier territorio. Entonces creo que si salvaguardamos la vida de las personas, el policía tiene derecho a llegar a cualquier instancia para poder sacar la verdad a la luz, siempre y cuando, repito, no se vulneren los derechos humanos de las personas. Pero bueno, al final del día es algo muy controversial. ¿Qué opinas? Stephen Fulcher sabía que Sheehan aún estaba con vida y cada minuto contaba. Fue así como el 24 de marzo del 2011 logró que Christopher Halliwell fuera arrestado a los alrededores de una tienda local. Con base en las pruebas forenses y seguimientos que habían recolectado, fue atrapado. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. En lugar de llevar a Halliwell directamente a una estación policial para interrogarlo bajo condiciones legales, Fulcher tomó una ruta poco convencional. Llevó al sospechoso a una colina aislada llamada Burberry Castle. En este lugar, sin la presencia de un abogado y sin leerle sus derechos conforme al PIS, el Código de Evidencia y Pruebas de la Policía, el detective Fulcher le hizo una simple y poderosa petición: llévame con Sheehan. No me interesa el procedimiento, solo quiero encontrarla con vida. La estrategia fue arriesgada, pero Halliwell respondió y rompió el silencio. No solo confesó haber asesinado a Sheehan, sino que reveló completamente algo inesperado. Dijo que no era la única. Halliwell condujo a Fulcher a un sitio completamente distinto, un campo cerca de Whitehorse, en Oxfordshire. Allí, enterrado bajo tierra durante casi una década, se encontraba un cadáver de otra mujer completamente diferente a Sheehan. Aún no se sabía su identidad, pero más tarde sería reconocida como Becky Golden Edwards, una joven que había desaparecido en 2002. Halliwell acababa de autoincriminarse en 2 asesinatos, y Fulcher tenía las confesiones, pero no tenía las grabaciones legales ni el consentimiento judicial que requería para hacer admisibles las pruebas en la corte. Es muy interesante porque a pesar de que Fulcher ya tenía todas las pruebas habidas y por haber, el hecho de haberlo, pues ahora sí que valga la redundancia,
hecho de una manera completamente diferente a lo que la ley establece, no le iba a permitir llevarlo a la corte, porque prácticamente iban a hacer unas pruebas desechadas que no tenían un fundamento legal. Es súper contrastante y es algo que ocurre muchísimo aquí en México, y es algo que nos contaban mucho en la Facultad de Derecho. Por ejemplo, decían, ¿no?, que un policía, o cuando van a arrestar a una persona, tiene que forzosamente leerle los derechos fundamentales a la víctima, y en caso de no hacer, a la víctima, perdón, al delincuente, y en caso de no hacerlo, este es una falta que puede llegar a la anulación del juicio por completo. Es una tontería, yo lo sé, pero es algo que vivimos hoy en día en el sistema, sobre todo en el sistema mexicano legal, que ustedes ya me entenderán para los que viven en México, un buen de lagunas legales. Entonces creo que es algo que deberá regularse, y que si es óptimo y es suficiente para incriminar a una persona que sí ha cometido el crimen y que se está probando, debería de brincarse esta parte. Bueno, yo opino, pero no sé hasta qué punto un estudioso de derecho estaría pues en contradicción conmigo. ¿Ustedes qué opinan? En el Reino Unido, estos procedimientos están claramente definidos para proteger tanto a sospechoso como la validez del proceso judicial. En febrero de 2012, la jueza que presidía el caso determinó que la confesión de Holloway relacionada con Becky Golden no sería aceptada como prueba de juicio. La razón: Fulcher había actuado fuera de sus funciones, y esa violación del procedimiento era demasiado grave como para pasarla por alto. En octubre del 2012 se declaró culpable. Fue condenado a cadena perpetua, con una pena mínima de 25 años, antes de poder solicitar libertad condicional. Pero lo más indignante fue que durante años el asesinato de Becky quedó sin justicia debido a una cuestión técnica, a pesar de que su asesino había dicho con sus propias palabras en dónde estaba enterrada, y el precio más alto lo pagó el mismo Fulcher. Fue investigado por la Oficina Independiente de la Conducta Policial, recibió una sanción formal y se vio forzado a abandonar su carrera policíaca. El hombre que había resuelto 2 asesinatos terminó perdiendo su trabajo por intentar hacer lo correcto. El caso y la figura de Fulcher se da muchísimo y en la vida real todos los días por completo. Incluso este caso fue tan famoso y se hizo tan viral que muchas cadenas televisivas lo entrevistaron y hasta hicieron una serie televisiva que se llamaba Confession, y ahí actuaba esta persona, bueno, actuaba una persona que interpretaba a Fulcher. Entonces es bien loco, sobre todo ahora que las redes sociales están tan en boom. Las cosas más estúpidas o más pequeñas pueden llegar a hacerse de una manera mediática tan fuerte que pueden causar estragos a nivel mundial. El caso de Holloway ha sido utilizado como referencia en debates legales, foros policiales y medios académicos sobre la necesidad de actualizar los protocolos de interrogatorios ante casos extremos. Fulcher se convirtió en una figura incómoda para las autoridades, pero un héroe para muchas familias de víctimas que vieron en él algo dispuesto a desafiar al sistema por una causa justa. Una de las preguntas que aún hoy resuena con fuerza es: ¿cuántas mujeres mató Christopher Holloway? Las características de sus crímenes, el patrón, la preparación, la forma de actuar, el encubrimiento, sugieren que no se trataba de un asesino improvisado. Era un hombre meticuloso, metódico, con una personalidad obsesiva y que parecía disfrutar el control absoluto. Durante la investigación se descubrieron objetos personales de mujeres que no pertenecían ni a Sheehan ni a Becky: zapatos, bolsos, ropa interior, recuerdos guardados como trofeos. Y este es el tipo de comportamiento que, según criminólogos, es característico de un asesino serial. Hoy, gracias a los esfuerzos de un detective caído en desgracia y a la persistencia incansable de las familias, Holloway ya no puede hacer daño más, pero la cicatriz que dejó en Reino Unido sigue abierta. Esto no solo fue un crimen, fue una cadena de errores, de decisiones difíciles, de valentía y consecuencias devastadoras. El caso de Holloway nos recuerda que la justicia es una construcción frágil, que puede derrumbarse por una coma mal puesta, por una prueba fuera de lugar o por un procedimiento mal ejecutado. Sin duda alguna no es una historia solamente criminal, es una historia que nos hace reflexionar si verdaderamente el fin justifica los medios. Y aunque si bien este tipo de cosas maquiavélicas no aplican en todo, para un caso en el que tienes que salvar la vida de una persona o debes atrapar a un criminal que está haciendo tanto daño y matando a tanta gente, creo que sí, el fin justificaría los medios. Dime, ¿tú habrías hecho lo mismo? En fin, muchísimas gracias por el video, mi nombre es Daniel y nos estamos viendo en el siguiente.